Buenas tardes a todas y a todos en una nueva sesión. Recordemos que venimos haciendo todo un recorrido durante la mañana en varias charlas en este evento dedicado a celebrar y a promover el papel que desarrollamos las mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología. En este momento nos acompaña el ingeniero Gerson Cruz en una charla sobre el impacto de la tecnología perdón, el impacto de la inteligencia artificial en la educación. El ingeniero Gerson es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Cuenta con una amplia experiencia desempeñándose como ingeniero de desarrollo electrónico, tanto en hardware como en software, docente universitario de la Facultad de Ingeniería y en el área de sistemas embebidos, inteligencia computacional, analítica de datos, visión artificial, machine learning y comunicaciones. Actualmente se desempeña como gerente de producto del portafolio científico en Software Shop y cuenta con aptitudes en el diseño electrónico, circuitos impresos y sistemas embebidos. Miembro IEEE y un amigo de la casa. Entonces, ingeniero, bienvenido. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y pues el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Muy amables y la verdad complacido de estar acá y también pues muy agradecido con el evento por las charlas anteriores que han sido temáticas bastante interesantes, la verdad. Bueno, digamos que esta charla quiero aprovechar este espacio para poder compartir con ustedes, digamos, no tanto desde el punto de vista técnico, digamos que más desde un punto de vista un poco más pedagógico, un poco más orientado a la parte propiamente de la educación y hacernos como una serie de reflexiones acerca del impacto que está teniendo la inteligencia artificial precisamente en este campo de la educación. Y quiero presentarlo desde dos puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de usuarios de herramientas en inteligencia artificial, como usuarios comunes que los utilizamos para todas o muchas de las áreas que desempeñamos y desarrollamos en la vida cotidiana, pero también desde el punto de vista académico, como profesores, como estudiantes, como tutores, bueno, eh, como cualquiera de los diferentes roles que se pueden tener dentro de la parte de educación. Bueno, podemos decir que en los últimos años el crecimiento de la inteligencia artificial realmente ha sido impresionante y ha sido disruptivo en nuestra sociedad en términos de que, pues si nos ponemos a pensar, casi que ningún espacio dentro de lo que nosotros hacemos diariamente, eh, podríamos decir que está exceptuado de alguna aplicación de inteligencia artificial. Y eso pues se debe a que encontramos aplicaciones por doquier y aplicaciones que son abiertas, aplicaciones que muchas de ellas en un alto porcentaje son gratuitos. O también puede ocurrir que a pesar de que no haya gratuidad, no sean gratuitos estas aplicaciones, son aplicaciones de muy bajo costo. Entonces, piensen ustedes que, por ejemplo, yo puedo encontrar aplicaciones de inteligencia artificial en la parte de salud, pensando en términos de aplicaciones que nos sirvan para el diagnóstico, para personalizar un tratamiento. También hemos visto aplicaciones en el área del transporte con toda la llegada de lo que son los vehículos autónomos y cómo empresas como Tesla y como Waymo se han esforzado para traer mejores diseños y que sus aplicaciones cada vez sean más robustas para quienes las usan. O pensemos nomás en el caso de las finanzas, cómo la inteligencia artificial ha permeado este sector tratando de ofrecer sistemas más seguros o generando tareas como el trading de manera automatizada. Pues la educación efectivamente pues está también, ha empezado a ser permeada por este tipo de aplicaciones en este momento.
Y eso es muy importante porque la inteligencia artificial, pues lo que ha generado es que muchas de las percepciones que nosotros tenemos como profesores y estudiantes empiecen a cambiar, ¿sí? Que esas percepciones den un giro con respecto a cómo, pues, efectivamente nosotros concebimos la tecnología y cómo la integramos en el aula, cómo la integramos en el espacio de trabajo independiente y sobre todo hoy cómo interactuamos con esa tecnología, ya que muchos de los procesos de aprendizaje que estamos desarrollando en la actualidad son procesos realmente autónomos, ¿sí? Anteriormente el profesor era el centro del salón de clase. Hoy en día los que desarrollamos tareas de enseñanza, pues nos estamos dando cuenta de que nuestro papel no es un papel o un rol secundario, pero es más un rol de acompañamiento, de orientación y de guía, porque finalmente el conocimiento se convierte en el centro del espacio educativo y asimismo los estudiantes. Entonces, esos cambios de paradigma y esas nuevas formas de ver por un aspecto tan importante o en un área tan importante como es la educación, pues es interesante saber cómo la inteligencia artificial particularmente ha permeado. Y estamos hablando pues de inteligencia artificial, podríamos hablar de muchas otras tecnologías. Hace algunos años esas tecnologías eran, por ejemplo, los LMS. Después de eso, y bueno, digamos que su crecimiento exponencial dentro de la época de la pandemia eh, lo trajo a que todos los profesores y estudiantes tuviesen que utilizar un LMS como Moodle, como Classroom, como Blackboard. Después pasamos a los EDAs y hoy encontramos que pues la tecnología que está empezando a permear es precisamente la inteligencia artificial. Bien, en el consenso de Beijing en el 2019, digamos que tomando lo que se había mencionado en la declaración de Qingdao aprobada en el 2015, donde se hablaba acerca de la importancia del cuarto objetivo de desarrollo sostenible proyectado para el año 2030, acerca del aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer los procesos de educación. Pues en este consenso de Beijing hubo un capítulo exclusivo y aparte y con una relevancia importantísima por parte de la UNESCO, donde nos informaban y nos ayudaban a entender cuáles eran o cuál era la importancia de las nuevas tecnologías y cómo debían aprovecharse para reforzar los sistemas educativos específicamente. Cómo poder nosotros garantizar el acceso educativo, cómo garantizar en este caso el aprendizaje efectivo y efectivamente también cómo poder nosotros en nuestros sistemas educativos poder prestar servicios equitativos y eficientes, que digamos que es una de las quejas que muchas veces pueden darse. Y existían algunas particularidades que se exponían en este consenso, como por ejemplo, ¿cuál podría llegar a ser el impacto de la inteligencia artificial? En ese momento se pensaba y se proyectaba dentro de la economía, dentro de los sistemas de trabajo y cómo los procesos educativos debían virar de forma tal de que los profesionales que estaban siendo formados pudiesen comprender y tener un aprendizaje que les permitiese, en este caso, incorporarse a esas tecnologías, no solamente para entender cómo funcionan, sino para poder implementarlas en sus espacios laborales y, más importante aún, poder generar espacios de creación de más aplicaciones, utilizando en este caso la inteligencia artificial. Y se hablaba de dos cosas importantísimas. Uno, el desarrollo de competencias. Una cosa que hoy deberíamos nosotros dentro de nuestros procesos educativos, ya sea personales o a nivel grupal, es pensar cómo es el desarrollo de competencias para el uso de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial en nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza. También se hablaba acerca de cómo de pronto poder pensar en reconfigurar los fundamentos básicos de la educación, en la docencia, en el aprendizaje y qué desafíos éticos se iban a presentar dentro de la implementación de la inteligencia artificial en temas de qué, de discriminación, en temas en temas de la equidad, en el acceso de la equidad, en los contenidos, en la transparencia y en la verificación del aprendizaje. Entonces, se concluía
en este consenso que la inteligencia artificial al entrar al espacio de la educación tenía que centrarse más en las personas y no en la implementación, más en las personas que en el desarrollo y en el desarrollo de múltiples herramientas o aplicaciones. Obviamente eso es importante, pero la importancia siempre tendría que estar centrada, en este caso, en usar esa educación para armonizar en las políticas educativas con estudiantes, con profesores y orientadas siempre a la formación precisamente de la persona. Bien, entonces pues digamos que este consenso en el 2019 pues dio como esa gran apertura a que efectivamente pues nosotros tenemos que entrar a integrarnos. Y es que uno encuentra dentro de la sociedad distintos tipos de opiniones. Hay personas que consideran que nosotros deberíamos apartarnos y hay casos donde los escépticos mencionan que, por ejemplo, las nuevas tecnologías y específicamente los desarrollos en inteligencia artificial van a quitarnos el poder de creatividad, la forma como conceptualizamos y las distintas maneras como concebimos el mundo. O hay otras personas que de pronto están en el otro extremo en donde dicen que efectivamente la llegada de la inteligencia artificial en la educación ha sido tan importante o ha impactado tanto en este aspecto como por ejemplo fue el desarrollo de los microchips y los microprocesadores que permitieron el desarrollo de los sistemas computacionales, que son nuestra herramienta principal en la actualidad para los procesos de aprendizaje y enseñanza. Pero bueno, digamos que esto apenas es un caso general y aquí podríamos hablar de múltiples aplicaciones de inteligencia artificial, pero en esta mañana yo me quiero centrar particularmente en una que para algunos se ha convertido en un dolor de cabeza, para otros se ha convertido en un tutor y en un asistente invaluable, y para otros de pronto se ha convertido en aquella herramienta que de pronto nos puede ayudar a acelerar algunos procesos, pero que finalmente en el trasfondo y lo que estamos conceptualizando y aprendiendo, pues de pronto no es de la mejor de las formas. Entonces, estamos pensando hoy en aplicaciones que puedan llevarse a los procesos educativos y que permitan que efectivamente se puedan adoptar y que fácilmente puedan llegar, en este caso, a múltiples personas. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, de todos los desarrollos y lo que ha pasado dentro de la inteligencia artificial, ¿cuáles podrían ser esas aplicaciones o tecnologías? Y hablamos del año 2003 y nos vamos a devolver un poquitico y vamos a pensar en en el fenómeno tan interesante que ocurrió y en ese momento disruptivo en la historia tecnológica para todos nosotros. Bueno, yo sé que aquí de pronto hay algunos como yo, en edad, que hemos tenido que vivir un sinnúmero de cambios tecnológicos, desde la llegada del Internet, desde el uso de los buscadores, desde la llegada de las redes sociales, desde el acceso de manera inalámbrica a las comunicaciones, y hoy estamos viviendo este nuevo cambio que es la inteligencia artificial. Y además de eso nos toca vivirlo de manera acelerada. Pero hay una cosa que pienso yo, o una aplicación que no es la cúspide de los desarrollos, pero que ha acelerado muchos procesos y fue la llegada en este caso de ChatGPT. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que pasó desde su versión 3.5 a lo que encontramos en las versiones actuales, la cantidad de millones de usuarios que están utilizando el ChatGPT es increíble. La cantidad de procesos de mejora que ha recibido esta aplicación son increíbles también. Cómo nosotros a través de una simple pregunta podemos tener el contexto de muchas cosas, crear imágenes, generar voz, poder crear gráficos, mapas mentales, hacer absolutamente muchas posibles cosas que anteriormente, pues, tomábamos mucho más tiempo en poderlas generar. Pero entonces aquí es donde empieza a aparecer como digamos como, a pesar de que lo presentamos como un momento disruptivo, es cómo llegó una aplicación o cómo, y estamos hablando aquí particularmente de esta, pero vamos a generalizarlo, cómo las aplicaciones de inteligencia artificial generativas vienen a cambiar
y vienen a potenciar los procesos educativos en el aula. Bien, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que efectivamente todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa no son neutrales. Hay que primero que todo tener eso muy presente. Y tampoco todo depende, en este caso, de los humanos que las desarrollan o de los seres humanos que las usamos. Realmente no pasa eso. En este caso, este tipo de tecnologías no son solamente un medio para alcanzar un fin, que en este caso es el aprendizaje o desarrollar procesos de enseñanza, sino que si ustedes se ponen a pensar, este tipo de herramientas también nos permiten a nosotros moldear el fin de lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, entran debates que son primordiales en términos de lo que es el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial para los temas educativos. Debates como, por ejemplo, ¿qué pasa con esos algoritmos que se crean y cuál es la capacidad de influencia en este caso y de manipulación que pueden tener sobre las personas que los utilizan? ¿O qué pasa con los sesgos? ¿O qué pasa con los procesos que de pronto se presentan de discriminación, de desigualdad, la vigilancia, el uso de la inteligencia artificial generativa sin el uso de competencias técnicas y un montón de burbujas de información que se pueden crear a través de deepfakes o a través, por ejemplo, de falsas informaciones, en este caso, que se puedan presentar dentro de una temática? Entonces, todos estos aspectos son muy importantes dentro del mundo de la educación, debido a que si nosotros nos ponemos a pensar, pueden afectar el comportamiento que tenemos nosotros, no solamente en la forma de aprender, en la forma de enseñar, sino también en la forma de relacionarnos. Puede afectarnos en forma general. Y lo que debemos hacer hoy es tratar de prepararnos para que nosotros podamos enfrentar este mundo de que ha cambiado, que es diferente para nosotros también en la parte educativa y volvernos cada vez más fuertes en el uso crítico de estas tecnologías en nuestros espacios personales, pero también dentro de los espacios del aula. Hay muchos autores que nos llevan a pensar en este caso acerca de cuáles son las implicaciones educativas que se pueden tener dentro del uso de las tecnologías generativas a través de la inteligencia artificial. Y bueno, digamos que la irrupción de este tipo de herramientas en nuestro mundo educativo ha tenido respuestas que son muy interesantes, como les mencionaba anteriormente, desde el rechazo a una adopción muy reflexiva o puede ser todo lo contrario, el rechazo y una adopción totalmente irreflexiva que lo que nos hace es utilizarlas de manera mecánica y muchas veces ni siquiera preocuparnos por qué es lo que se está generando en términos de conceptos. El hecho de que estas herramientas a nivel global sean de uso sencillo, que estén a disposición de todos nosotros, que sean gratuitas o de bajo costo, que generen oportunidades en este caso para que nosotros podamos desarrollar actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, hacen que se conviertan en algo muy positivo y algo atractivo por lo que todos nosotros quisiéramos empezar a utilizarlas dentro de nuestros espacios. Pero vamos a pensarlo ahora desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del estudiante. Desde la perspectiva del docente, podemos decir que esto pone a nuestra disposición una gran cantidad de recursos para el uso pedagógico, en este caso, pues de todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, haciendo una, digamos, como una búsqueda de los distintos tipos de herramientas que podemos nosotros encontrar, si podríamos llamarlo así, en el mercado de aplicaciones de inteligencia artificial generativa para lo que hacemos nosotros dentro de la educación. Encontraba que existen diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo herramientas para la generación de textos, herramientas para el apoyo de la investigación, herramientas de generación de presentaciones, conversores de video a texto, generación de objetos en tres dimensiones, conversión de texto a voz, de voz a texto, generadores de audio, manipuladores de voz, depuradores de código, generadores de código. Es más, hay hasta herramientas con las cuales nosotros ya podemos hacer detección de plagio o detección de textos generados con la inteligencia artificial. Entonces, si pensamos en eso,
Efectivamente, lo que estamos viendo es que para nosotros como profesores, pues existe una gran cantidad de herramientas y recursos educativos y es importante hacer notar que nosotros como profesores tenemos que prepararnos para poderlas utilizar. Un problema que se está presentando en la actualidad es la saturación que existe dentro del equipo profesoral. Queremos o empezamos muchas veces a probar muchas herramientas simultáneamente, pero no tenemos un objetivo claro dentro de nuestra pedagogía, dentro de la política educativa institucional, dentro de los objetivos de enseñanza en el aula, para qué queremos implementar esa herramienta particular, ¿sí? Entonces, muchas veces tratamos de utilizar las herramientas para las cosas básicas, típicas, que cualquier otra persona podría implementarlo. Para lo que más están utilizando en la actualidad es para la creación y análisis de textos escritos. Pero existen herramientas de inteligencia artificial generativa que nos pueden llevar a a procesos mucho más allá de esa generación de textos y contenidos escritos. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para mejorar procesos en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Procesos de o uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para el aprendizaje de un segundo idioma. Poder crear nosotros como profesores o no solamente utilizar las herramientas para desarrollar textos escritos y entregárselos a nuestros estudiantes, sino que aparte de eso deberíamos tener la preparación y empezar a probar herramientas que nos permitiesen a nosotros poder adoptar diferentes formas y estrategias que nuestros estudiantes más adelante puedan implementar de manera autónoma para que ellos mismos también puedan empezar a trazar, en este caso, sus caminos hacia el aprendizaje. Un ejemplo muy sencillo de eso es cuántos de nosotros que estamos utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa nos hemos sentado con nuestros estudiantes para, por ejemplo, decirles, estos son los prompts o preguntas o formas de cuestionamiento que podrían utilizar cuando están utilizando un ejemplo, el más común de todas las herramientas, ChatGPT. Creo que ninguno de pronto nos hemos sentado a esa tarea. ¿O cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos utilizado esta herramienta para mostrarles a ellos que no solamente el problema del aprendizaje es la búsqueda de información, sino que también es el análisis crítico de esa información? ¿Cuántos de nosotros de pronto en el aula hemos utilizado ChatGPT para decirles, esto es una mala información generada, cómo descubrirla? ¿Cómo a través de ese análisis crítico poder determinar que efectivamente es una información errada y que nosotros no deberíamos estar utilizando? O, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos o hemos pensado en utilizar nuestras herramientas de inteligencia artificial generativa para aplicaciones como la búsqueda de fuentes de información, no solamente a través de lo que nos presenta cada una de estas herramientas, sino que nos lleven y nos conecten a otros modos o usos de aprendizaje, como por ejemplo, algo que estamos abandonando, las bibliografías, las bases de datos, ¿cierto? Y debido a la llegada de este tipo de herramientas, vemos que efectivamente están perdiendo al nivel básico del aprendizaje y la enseñanza una importancia y una relevancia dentro de nuestros estudiantes. También como profesores podríamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa para la elaboración de esquemas de curso de forma tal de que la evaluación sea más personalizada, sea más consciente y pueda adaptarse a los diferentes niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias a esto, esas formas de evaluaciones generales deberían cambiar y centrarse más en cada uno de los estudiantes y estas herramientas lo pueden permitir. Pero ahora hablemos no solamente de lo que sería para el profesor, ahora pensemos también en cómo estas herramientas podrían aportarle al estudiante. Esto podría aportarle porque ya el espacio de aprendizaje para el estudiante en sus momentos de trabajo independiente sería un espacio mucho más acompañado y asistido gracias a los tutores que se podrían utilizar o encontrar dentro de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, todos sabemos y somos conscientes que muchos de nosotros
y eso mismo ocurre hoy en el aula. Muchos de nosotros éramos tímidos y no nos sentíamos muy cómodos de pronto preguntando o asistiendo o hacernos notar dentro de los espacios de aprendizaje. No nos daba pena preguntar, nos daba pena mostrar que teníamos una duda, que de pronto teníamos algún vacío en la temática. Pues estas son herramientas que se pueden utilizar precisamente para que nuestros estudiantes vean un beneficio general en términos de que hay cosas que yo puedo resolver de manera autónoma también en el aula. Podemos utilizar estas herramientas no solamente para generar, sino para también desarrollar procesos creativos. ¿Cómo podemos lograr que esa información que se está generando me permita a mí llegar a conceptualizar cosas que más adelante me van a servir para solucionar un problema? También podría servirnos estas herramientas de inteligencia artificial para procesos tan sencillos como la toma de apuntes, la generación de mapas conceptuales que son técnicas de estudio muy valiosas que nos permiten a nosotros poder generar procesos de recordación de lo que estamos estudiando en nuestros diferentes espacios educativos y nuestros diferentes espacios de aprendizaje específicamente. Bueno, pero hasta aquí hemos hablado de algunas cosas que pueden ser sencillas y pueden ser como muy positivas dentro de estas herramientas. Sin embargo, hay un lado oscuro de la inteligencia artificial generativa, pero no de por sí, como lo mencionaba hace un rato, porque exista o porque nos vaya a llevar a que nuestra generación se termine, sino precisamente es por el mal uso que nosotros podemos darle. Hay algunos paradigmas que tenemos que tener muy en cuenta y tratar siempre de estarlos mapeando para poderlos resolver. Uno de esos paradigmas es el de la generación versus el sesgo. ¿Qué significa esto? Desde un comienzo, en la llegada de este tipo de herramientas, la idea es que esa generación de contenidos, que muchas veces puede ser una generación muy simplista en la forma de mostrarnos y de realizar el análisis de información, nos permite a nosotros generalizar conceptos o nos permite a nosotros irnos y tomar un sesgo hacia alguna temática en particular. Tenemos que asegurarnos, todos los actores activos dentro de los procesos educativos, que los datos que estamos utilizando para poder alimentar estos sistemas de inteligencia artificial sean íntegros, que sean datos que reflejen diversidad en este caso y que reflejen diversidad tanto del mundo y las temáticas que nosotros estamos tratando de resolver. También hay otra paradoja que es muy interesante en este caso cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa en la educación, la transparencia y la privacidad. ¿Estaríamos nosotros dispuestos de pronto a arriesgar nuestra privacidad, arriesgar nuestra seguridad en términos del uso de estas herramientas? Lo que se espera es que cada una de las cosas que nosotros escojamos y las aplicaciones que estemos utilizando cumplan con principios éticos que puedan promover, obviamente, el acceso libre a la información, el acceso libre a las funcionalidades de los sistemas que estamos utilizando sin ningún tipo de restricción, pero a su vez estos sistemas traten de conservar o preservar, en este caso, la privacidad de nosotros como usuarios. Es una de las paradojas más difíciles de encontrar un equilibrio que nos permita a nosotros pensar entre tener acceso a la información y salvaguardar los datos de manera práctica y si se pudiese de forma anónima, también sería bastante interesante. Para eso, pues se desarrollan protocolos y es una de las grandes, digamos, tareas que están pendientes y que se trabajan actualmente dentro de estas inteligencias artificiales generativas para tratar de vencer. Hay otra paradoja que es interesante pensar cuando hablamos de las inteligencias artificiales generativas en la educación y es la explicabilidad versus la complejidad. Bien, uno de los mayores retos que nosotros tenemos como seres humanos es tratar de mostrar lo que hemos aprendido a través de la creación de problemas y la generación de preguntas. Pero ¿será o hay que siempre tener en cuenta, será que por encontrar esa explicabilidad hay cosas que en medio de lo hermoso de su complejidad estamos simplificándolas demasiado mediante lógicas que proporcionalmente con respecto a los datos que tenemos serían una explicación muy sucinta y muy débil con respecto a esa complejidad que estamos tratando de ver? Tenemos que tener mucho cuidado porque por
lograr de pronto una mejor explicabilidad, esos procesos de complejidad no se están resolviendo completamente. Entonces, cuando nosotros vamos o estemos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial generativa, tenemos que tener cuidado en la forma como estamos interpretando esos resultados que estamos obteniendo y a pesar de que siempre queramos ver de forma clara y funcional lo que estamos buscando, lo que queremos aprender a través de estas herramientas, debemos nunca olvidar la complejidad y que lo que estemos nosotros haciendo efectivamente pueda resolver y presentar en su completitud el concepto que estemos estudiando o trabajando. ¿Hay algunas recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación? Número uno, lo mencionaba hace un rato, siempre debemos tener en el centro de todo a nuestros estudiantes y profesores. El ser humano debe estar acá. Número dos, el uso responsable y transparente con respecto a lo que se está utilizando, con respecto a los datos y también el uso responsable y transparente para nosotros. Ser sinceros, esto lo encontré en tal fuente. Esto lo resolví utilizando tal herramienta. No debemos satanizarlas, no debemos ocultarlos, debemos ser transparentes. Siempre que estemos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para la educación, en lo posible que estén totalmente alineadas con todo lo que son las teorías de aprendizaje y el currículo implícito de cada uno de los temas que nosotros estemos viendo, que haya transferencia de información y que esa transferencia de información corresponda a un contexto cultural y a una infraestructura, en este caso educativa, en lo que estemos nosotros trabajando. Que efectivamente el uso de estas herramientas cada vez nos ayuden a poder integrar mayores habilidades y a ganar habilidades digitales en este caso. Proteger nuestra seguridad, verificar que la información que nosotros tenemos es explicable, ¿sí? Que explica en alto porcentaje, si no en lo posible, en una completitud lo que nosotros estamos consultando y que no se quede en la superficialidad y que nosotros aprendamos de esa o solamente esa superficialidad. Y que efectivamente el uso de principios de ciencia, de implementación y lo que hablábamos hace un momento de la complejidad se pueda ver claramente cuando nosotros estemos utilizando estas herramientas. Finalmente, el uso de inteligencia artificial genera para nosotros muchos retos. Priorizar en este caso los aspectos educativos es importante. Desarrollar una competencia mínima de inteligencia artificial y un desarrollo mínimo, en este caso, de habilidades técnicas para utilizar este tipo de tecnologías es importante. Es importante planear, desarrollar y evaluar actividades de formación tanto para profesores como estudiantes en temas del uso principal de las herramientas básicas que podemos nosotros encontrar para estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Siempre tenemos que tratar de reconocer tanto las potencialidades como las limitaciones de estas herramientas, tal cual como lo hemos venido haciendo con todos y cada uno de los cambios tecnológicos que hemos vivido. Debemos tratar siempre a nivel local, a nivel global, de desarrollar y elaborar e implementar políticas que nos permitan a nosotros un uso adecuado para la educación y la evaluación de la inteligencia artificial, en este caso, de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Desarrollar investigaciones formales dentro de nuestros centros educativos que nos permitan ver efectivamente para las necesidades que hay en nuestra aula, cuáles son las mejores herramientas, qué es lo que puede nutrir más a mis estudiantes en sus particularidades y incluir estas investigaciones en los planes y programas de estudios formales que nosotros estemos desarrollando. Efectivamente y finalmente poder compartir nosotros estas experiencias y esos materiales con otras instituciones y lograr que de forma global todos nosotros podamos crecer en el uso y en la implementación de estas herramientas de educación. No nos vayamos al extremo de esto es lo peor, tenemos que rechazarlo, tenemos que prohibirlo, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de solamente acá está la verdad y el 100% de la verdad y nada más que la verdad. No.
Tratemos de integrarlo todo alineado con las distintas formas de transparencia, de evaluación, de responsabilidad, de integrabilidad, de desarrollo de habilidades y seguramente de la inteligencia artificial. Y esta nueva etapa tecnológica que está viviendo la humanidad será un gran beneficio para todos nosotros. Bien, no les quito más tiempo. Muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio y bueno, muy amables a todos. Ingeniero, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan relevante en este momento, pues para la comunidad académica y en general. Agradecemos sus preguntas, ingeniero, se las voy a leer. Son varias. Dice Tania Ortiz, ¿cómo puede la inteligencia artificial crear entornos de aprendizaje personalizados que se adapten a los estilos de aprendizaje, preferencias y necesidades únicas de cada estudiante? Es una pregunta muy interesante y muy pertinente. Claro, cuando nosotros entramos a evaluar las herramientas, encontramos la generalidad de la herramienta. Y voy a poner un caso muy específico, vuelvo y digo, es la herramienta que trae porque es la que más mencioné porque es la más conocida por todos nosotros, que es ChatGPT. ¿Cómo podemos lograr que esta herramienta, por ejemplo, cree planes para nosotros como estudiantes o un plan para nosotros llevarlo hacia nuestros estudiantes como profesores? Definitivamente es a través de las habilidades tecnológicas, particularmente la habilidad tecnológica más importante a desarrollar es cómo podemos nosotros, en este caso, implementar las preguntas específicas para la generación de contenido. Yo pienso que acá, y bueno, el tiempo no nos da esto, podríamos entrar nosotros a explorar muchas otras cosas, pero acá hay algo muy importante y es que a veces queremos nosotros, bueno, vamos a entrar a utilizar la herramienta, pero antes de poderla entrar a utilizar, debemos tener desarrollados procesos lógicos de preguntas que puedan llevarnos hacia esas respuestas, hacer las preguntas adecuadas. Y pensaba en este momento que miren que eso ni siquiera es una habilidad completamente técnica. El desarrollar un pensamiento algorítmico que nos permita a nosotros crear las preguntas específicas para lograr una respuesta particular son procesos que nosotros como seres humanos venimos desarrollando a través de los procesos de lenguaje. Y es muy interesante ver cómo este tipo de tecnologías están tratando de escudriñar y de dilucidar precisamente esos procesos que son innatos en nosotros. Pero si ustedes lo analizan, miren que el ser humano llega a conclusiones a través de esos procesos de lenguaje, a la hora de preguntar, a la hora de analizar, a la hora de compartir. Perdón que me extendí un poco, pero para cerrar la respuesta. La forma adecuada como nosotros deberíamos utilizar en particular estas herramientas de inteligencia artificial generativa para que puedan responder a las necesidades que nosotros tenemos es a través de una forma lógica de pregunta, que el contenido que se presente o la ruta de aprendizaje que se nos presente, pues efectivamente corresponda a lo que nosotros estamos buscando. Siempre comparándolo, obviamente, con ese objetivo personal, ese objetivo local y ese objetivo global en términos de políticas educativas y en términos de lo que nosotros estemos buscando. Gracias, ingeniero. Creo que ahí también ya respondimos la pregunta de María Fernanda, que decía, actualmente existen políticas que estandarizan, limiten o incentiven el uso de inteligencia artificial generativa en entornos educativos. Más que limitarlas, son recomendaciones. Las recomendaciones más importantes que, digamos, si queremos conocer más acerca de la temática, deberíamos estudiar. Los invito inicialmente a consultar todas las políticas y recomendaciones de la UNESCO. La más reciente que podemos encontrar nosotros es la recomendación del uso de la inteligencia artificial en el aula educativa del año 2022, por ejemplo. Eh, Vuelvo y les digo, no es que encontremos nosotros prohibiciones o limitaciones, pero sí son recomendaciones que sería interesante que las estudiemos
para implementarlas. Y son recomendaciones que finalmente están ideadas de forma global, pero que nosotros a nivel personal, pues también las podemos implementar. En los gobiernos existe ahorita, digamos, como, y a raíz de lo que pasó y la evolución tan rápida que tuvo ChatGPT, no sé si ustedes recuerdan, se presentó en este caso, pues, una competencia tanto desde el punto de vista tecnológico a través de la nueva empresa de Elon Musk, cartas abiertas de científicos y gobiernos que presentaban pues como su preocupación, ¿no? Pero finalmente no ha habido como una prohibición específica, por lo menos no en nuestro país, en el uso de este tipo de herramientas. Yo pienso que lo más importante acá es siempre tratar de pensar que el uso que nosotros debemos hacer de ellas debe ser un uso ético. ¿Listo? Vuelvo y le digo, empieza por nosotros a nivel individual y obviamente eso ya después lo podremos extrapolar a niveles más generales. Pregunta Andrés, ¿cómo implementar una inteligencia artificial en un ámbito estudiantil más didáctico o con procesos creativos? Es una buena pregunta también y no es fácil de responderla porque depende de muchas cosas, Andrés. Depende del contexto en que estamos nosotros hablando. Por ejemplo, yo podría decir, voy a utilizar ChatGPT para idear un plan de curso de inglés para aprender los primeros pasos en este lenguaje para una persona que no lo sabe en 12 semanas. Y podríamos decirle a él, por favor, ayúdame a crear una clase, ayúdame a crear unos ejercicios de speaking, unos ejercicios de listening, y podríamos hacerlo es un ejemplo que estoy poniendo de esa manera, pero podría ser muy distinto a una clase, por ejemplo, de programación en un curso de ingeniería, donde lo que podríamos hacer en este caso es decirle a alguna de estas herramientas de generación de código, créeme un código incorrecto, por ejemplo, y tratemos de encontrar cuál es el error. O créeme un código y tratemos de ver dentro del espacio de clase cómo podemos nosotros identificar cuál fue la estructura que utilizó y cómo podríamos optimizar el algoritmo que hay en el fondo de esas líneas de código desarrolladas. Entonces, pienso que no es fácil responderlo, ¿sí? Porque todos los ámbitos educativos o todos, digamos, como los espacios de aprendizaje pues son diversos y son variados. Y también depende mucho con respecto al objetivo inicial que yo me he propuesto que quiero resolver o que quiero alcanzar, ya sea, vuelvo y digo, de forma personal, porque es que hoy muchas cosas que se están aprendiendo se están haciendo de forma autónoma, o cuando yo ya lo quiero incluir dentro de un espacio de clase donde pues hay muchas personas que están ahí implicadas. Gracias, Inge. Otra pregunta, ¿cómo pueden las universidades y o colegios asegurarse que la inteligencia artificial se use de manera ética y responsable? Siempre a través del acompañamiento, pienso yo, ¿no? También es difícil, es un escenario ideal, sería muy interesante, pero pues arrancaba yo este espacio de compartir con ustedes diciendo que, por ejemplo, eh, uno de los actores principales y pienso por eso, no sé, es un concepto, un pensamiento personal, ¿no? Creo que los profesores no vamos a sufrir ese miedo que hay en otras profesiones de que vamos a ser reemplazados por la IA. Y pienso que una de las formas es eso, ¿no? El acompañamiento que siempre se debe hacer. Uno, eso. Dos, a veces nos centramos mucho y quiero que digamos que no tomemos esto como una contradicción, porque es importante siempre adquirir habilidades técnicas para el uso de la inteligencia artificial, pero creo que paralelamente a ese aprendizaje de habilidades técnicas, debe haber un aprendizaje en el uso ético de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digamos, por qué se enfatiza tanto y se hace como se le da tanta importancia a la parte ética de la inteligencia artificial? Muy sencillo, porque lo que estamos haciendo nosotros ahí es manejar información, trabajar con información, transformar información. Entonces, yo creo que son dos formas de hacerlo, siempre a través de un espacio de acompañamiento, de una orientación y una guía. En los espacios de colegio, los espacios de universidad, es un espacio obviamente de exploración, pero también un espacio de guía,
de nosotros llevar como las herramientas que queremos que nuestros estudiantes aprendan a usar y paralelamente una formación muy fuerte en lo que son esos principios éticos del uso de la inteligencia artificial, de forma tal de que esos principios calen y se conviertan en principios ya también de vida de los estudiantes en su vida, en su vida académica. Y pues de esa manera pienso yo que algo se puede mitigar en términos de pronto de un mal uso de este tipo de sistemas. Ah, bueno, y una última cosa, perdón, me extendí un poco en la respuesta. Siempre pensar que las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar deben tener un mínimo de seguridad, ¿no? En términos de lo que hablábamos de la transparencia y la privacidad. Cuando nosotros vamos a las herramientas, hay políticas de uso. Uno muchas veces pasa por encima de esas políticas, no las lee, no las visualiza, no las estudia, no las analiza. Pero qué bueno sería siempre que vamos a utilizar una nueva aplicación leer esas políticas, eso también ayudaría un poco a mitigar esa problemática que planteaban en la pregunta. Gracias, Inge. Y la última pregunta, ¿qué mecanismos de transparencia se pueden implementar para que los profesionales comprendan cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, cómo se toman decisiones y cómo se utilizan sus datos? Bien, es una pregunta también que pienso que es difícil de responder, porque el tema de transparencia, pues uno lo puede ver tiene distintas aristas, ¿no? Eh, no sé, es difícil, no sabría responder esa pregunta, me parece que es compleja. Podría mencionar, digamos, como algunos sistemas de control de transparencia que se tienen en este momento, pero es una pregunta muy amplia. La primera cosa, como siempre, es ser muy claros en comentar o explicar que usamos una herramienta de inteligencia artificial para, en este caso, la generación de contenidos o soluciones. Siempre es importante eso. A veces las utilizamos y no mencionamos, ¿no? Por ejemplo, eh, otra forma digamos, como de garantizar esa transparencia, como lo mencionaba, puedo ser reiterativo, pero pues es la aplicación de esos conceptos y principios éticos. Sin embargo, es difícil, o sea, no, pienso que esto ya es una pregunta fuerte. Y garantizar esa transparencia, creo que todavía se está trabajando, creo no, es una realidad y que se están haciendo avances, pero creo que ni siquiera los mismos eh, creadores, desarrolladores y precursores de esta nueva evolución tecnológica lo tienen tan claro tampoco. Gracias, ingeniero. Pues en este momento, pues ya nos queda solo agradecerle, ingeniero, por su conocimiento, por toda su experiencia, por haberla compartido acá con nosotros, con nosotras, y agradecerles también a todos los participantes por habernos acompañado en esta jornada tan enriquecedora, nuevamente lo digo, donde pues se nos abre, digamos que una perspectiva muy interesante en lo que todo, digamos que apunta hacia nuestro tema central, que es la inteligencia artificial, la revolución industrial 4.0. Agradezco profundamente a todos y cada uno de los participantes, de los panelistas, por su tiempo, por motivarnos a seguir avanzando en estos temas, en lo que tiene que ver con la inclusión y la innovación. También, pues, de manera especial también agradecerles a todos aquellos que nos han acompañado, a todos nuestros asistentes. Creo que esta participación en activa y ese interés en estos temas es muy importante y hay que resaltarlo.